que vamos a tener ahora que descubrir que hay que morirse en el perfecto estado de salud. Es un disparate. Ahora, los gobiernos necesitan liderazgo. Para estas cosas se arregla con liderazgo y recursos, lo que pueda dar el Estado. Sí, En la Argentina hay recursos, por eso hay 1000 muertos. sí. Vos podrás decir lo que quieras. Hay 1.37 camas de terapia intensiva ocupadas por enfermos de coronavirus en estado grave. Sí. 1.37%. Sí, nada. Poco. Está mal, pero en la Argentina hay recursos. En la Argentina hay agua, hay alimentos y hay un sistema de salud carísimo que superpone los 24 idiomas, Sí, el PAMI, sí, todo. los prepagos médicos, La obra las social, obras sociales eran CES, 60% del presupuesto Sí. se va en... O sea, es la explicación. Y después lo más importante, yo creo, para terminar, creo que sea interés tuyo hablar de esto ahora, es una sociedad integrada e igualitaria. El virus es la prueba de las sociedades eficaces. La Argentina funciona como Alemania, no es ni Chile, país desigual, descomunal, ni Brasil, país descomunalmente desigual, o Estados Unidos. Hay un sindicato de enfermeros negros que sale por televisión en este momento que dice que la mitad de los trabajadores de la salud de Estados Unidos son negros y cobran por debajo de la línea de pobreza de su sueldo. Por eso tienen muertos, porque están en un ¿Será cierto? los países, bueno, lo dicen ellos, lo dice la CNN, no sé si es cierto o no. Yo le creo más a Crónica y a vos, pero... Ahora, la Argentina es un país igualitario. Sí. Te podrá gustar muchas cosas. Igualitario, que asiste de una manera con un sistema... Pero insuficiente. Asiste, pero Sí, insuficiente. insuficiente, obviamente, porque siempre es insuficiente. Bueno, La economía es la manta corta. Lo que pasa es que el tema es el siguiente. El gobierno cree que asiste a todo el mundo, ¿correcto? Y no es así. El IFE no le llega a todo. La clase media baja no le llega nada. No Bien. tiene un sope. El Estado hace lo que puede en una crisis Sí. que no... La crisis financiera de la Argentina empezó antes que esto. Sí, sí. Y hay una crisis política universal. Yo, mi percepción personal, no soy experto en esto, yo creo que el virus es una consecuencia de la globalización y de la pérdida de liderazgo de los gobiernos en todo el mundo, que es lo que convierte una enfermedad que ha matado hasta ahora menos muertos que los muertos que todos los años mueren de gripe Sí. en todo el mundo, inclusive China y de coronavirus, Y paró el mundo. y paró el mundo. ¿Por qué? Estamos viendo la guerra de Vietnam por televisión. Nos informamos de todo, sabemos quién muere a cada instante, y los gobiernos son muy débiles. Sí. Y Acá no nosotros- hay estadistas, se terminaron los estadistas. No. Merkel quedó. Acá vos tienen que tener, el Estado solo puede, el sistema puede proveer recursos y liderazgo. En la Argentina hay recursos. Y el liderazgo lo pone el vértice de la epidemia, que es la ciudad de Buenos Aires. Sí. La epidemia es de la ciudad de Buenos Aires y el responsable es Rodríguez Larreta. Y él tiene un sistema que está tratando de mantener las marcas bajas. Y de hecho lo va logrando. Ahora, Lo va ¿cuánto va a logrando. durar? No sé. Pero él tiene un sistema. El sistema es muy sencillo, que es lo que no tiene la provincia. Encuentran un hombre que tiene el síntoma y lo mandan a un hotel, lo aíslan, Pero lo además sacan. tenés hospitales públicos, tenés 12, 14 hospitales públicos espectaculares. Más los en Buenos hoteles. Aires. Más los hoteles. Entonces lo sacan de circulación. Eso no lo puede hacer la provincia de Buenos Aires. Lo pueden hacer algunas provincias. No puede. Porque la gente, porque ¿Por qué tiene no lo Buenos puede Aires hacer la son provincia? recursos. ¿Por qué no lo puede hacer la provincia de Buenos Aires? Ellos dicen que no tienen recursos. No hay hoteles, no tienen recursos. Cada hotel, ¿sabés cuánto Están le sale usando a la los ciudad? albergues transitorios, muchachos. Hay Pero hoteles. eso pasa en los juicios orales. No tenemos hoteles para alojar a los populares. Cada habitación de hotel de la ciudad de Buenos Aires le costó, por lo menos hace un mes, eran 1000 pesos por día, Por día, sí. más la comida, Sí, es más la barato. atención de la gente que... Pero es barato. Buen precio. Bueno, pero hay que tener eso. Y sí, hay que tenerlo. Hay que Bueno, pero la tenerlo. Hay que provincia tener esa no- plata. no sé. La provincia de Buenos Aires no lo tiene. La Pero en la municipalidad- provincia se acondicionaron muchos lugares, como por ejemplo la República de los Niños, para tener alojada gente que Pero todavía Pero se no usaron. pueden, Pero ellos sí. admiten que no pueden aislar a cada enfermo como hace la Tenés ciudad. Tecnópolis, se pusieron 400 camas en Tecnópolis, no hay ninguna ocupada. Costa Salguero. Sí. Digo, a ver, y lo haces con voluntarios, porque no necesitas médicos ahí, porque no tiene terapia intensiva. Digo, me parece que está como organizado, no sé, digo, a ver, en el Gran Buenos Aires hay hoteles, ¿qué no hay hoteles, Doc? En Pilar tenés hoteles
4 estrellas, 5 estrellas, 6 12 estrellas. millones de Todos personas. los telos de la 12 No, millones, y ahora 12 ven, millones de otra vez, personas. Los teles residuales de la Panamericana, que ya casi los usan. No, pero bueno, ya y no. los hoteles de la Panamericana. La Matanza tiene 4 albergues A transitorios. lo que voy yo es que la Argentina No creo que es un tenga país, 4, debe tener 40. la Argentina es un país que está sobrellevando este drama en mejores condiciones y con mejores resultados que el resto del mundo. Y lo que Sí, prueba porque tenemos es, mucha plata invertida en salud. y además porque es un país igualitario. Vos pensás que cuando se caía Evo Morales en Bolivia el año pasado y se caía Piñera, en la Argentina tenías la elección de Macri con Cristina, Sí. que eran dos sistemas antitéticos que no se saludan de lo mal que se llevan. Y acá no hubo un solo desorden de orden pública ni de orden institucional, porque en la Argentina tenés un sistema que funciona. La gente vota, se siente contenida por la representación popular y se calla la boca. Y sigue acá nadie va. Es decir, hay expresiones, piqueteros, cacerola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Sí, sí. Pero en realidad es para entretenerse el sábado y domingo. Son millones que me parece que lo que decís es cierto. Ginés González García siempre dice que nosotros gastamos en salud más guita que Alemania proporcionalmente. Claro. Y probablemente por eso sea el resultado, pero ahora como entran a subir los casos se asustan. Para entran mí en el pánico. virus es la prueba de las sociedades que funcionan. Y tenemos dos ejemplos, uno en Alemania y otro en Argentina. Y tenemos al lado, y Uruguay funciona. Uruguay, maravilloso. Tenemos a Brasil, creo que tenía el récord Era mundial. obvio, pero- Estados sí, ya- Unidos también. Pero Brasil es un país que gobierna para la mitad de la población. Pero tiene un presidente loco. Y bueno, pero no, pero el país es estructuralmente Sí, desigual. pero aparte de Y desigual, Chile es lo mismo. tiene un presidente chiflado. Digo, no es normal tener un presidente aparte tiene un chiflado. presidente chiflado. Sí. Chiflado, está chiflado ese tipo. ¿Qué quiere que te diga? Un poco Trump, pero Trump por lo menos tiene más. Estados Unidos tiene mejor formadas las instituciones. No, además Estados tiene- Unidos se puede dar el tiene lujo plata. de tener un Tiene Trump. plata. ¿Cómo? Y tienen plata, Tiene imprimen plata. dólares. Tiene un PBI, tiene una producción y una capacidad de reacción. Sí, impresionante. Muy grande. Pero lo cierto es que el tipo tiene todo un sistema institucional en Estados Unidos que no hace falta. Puede bancar un presidente loco, puede bancar cualquier cosa. Estados Unidos se puede dar el lujo de eso. Bancó a Carter de presidente, qué sé yo, a Nixon, digo, tuvo presidentes que no eran para mostrar seriamente. Eran mejores los dos que Trump. Seguro. Bueno, contame una cosa. ¿Cuál es la historia de este ingreso universal? Que todos lo defendemos, pero nadie sabe nada. Yo ¿Qué creo es? que lo primero que hay que... ¿Los ricos devuelven la plata? ¿Cómo es la Yo te lo historia? hago muy sintético. Primero hay que aclarar una cuestión de palabras. Yo leí lo que escribió y me pareció una pieza maravillosa, como era la historia del ingreso universal. Yo hice una nota que salió en el sitio mío, zuletasintecho.com, y yo recomiendo, entre otras cosas, leer un estudio que hizo Jorge Remeslenikov, Sí. que está publicado en una revista de economía de la Universidad de San Martín, que se encuentra en internet, donde él hace una historia, junto con una colaboradora, una historia de la idea. Porque la idea del ingreso universal es una idea viejísima. Él la remonta a Tomás Moro. Tomás Moro, eso es una utopía Es una histórica. utopía, es la idea de todo que el la mundo tiene que tener sociedad, un la sueldo. renta social, debe repartirse de manera igualitaria. La formulación más moderna, vos decías la derecha, sí, del siglo XX, es la de Friedman, el impuesto negativo a los ingresos, que es la idea de que se reparte un sueldo básico para toda la sociedad. Sí, El rico y el pobre. Lo cobra Tinelli y lo cobra el Villero. sí. Si ese Si dinero tiene mucha más tiene plata. para, lo descuenta de ganancia. Sí. Y si el pobre no le alcanza, le compensa. La idea es la universalidad. Es la idea de Carrió del ingreso universal por hijo. Arrancó asignación con universal. la OH. La UH era originariamente Sí. una idea de universalidad, porque va con la justicia Para del ricos y reparto de la- pobres, pero quedó para ricos y pobres. La aplicación en Argentina está recortada a los pobres. Ahora. Ahora, porque la idea original no se respetó, la que era de Carrió, lo hizo el gobierno peronista anterior al 2015. Pero yo creo que el salario familiar es eso, ¿eh? Todo el salario familiar lo cobra todo el mundo. ¿eh? Sí, yo hablo de asignación Hasta no sé universal. qué edad, creo que... Yo te dije que había que hacer una aclaración semántica para aplicar la palabra universal. Sí. En la Argentina no es universal la asignación universal por hijo, ni es universal la que el gobierno está armando ahora con Arroyo, que fusiona el salario complementario que habían logrado las organizaciones de Grabois en 2016 negociando con Macri, más un nuevo plan que va a cubrir en total a unas 520.000 personas en la Argentina. Es un salario para esa gente. Sí. Cuando hablamos de salario básico universal, hablamos de un salario para todos.
Sí. Como fue el que plebiscitó Suiza hace 2 o 3 años, perdió por 70% el plebiscito, que era para asegurarle 2.000 euros a cada suizo con cualquier Pero condición. Noruega lo tiene. Tienen formas acotadas, nadie lo tiene pleno, la idea de que todos cobren una renta. Noruega tiene la renta en petróleo, la divide. Se estudia en muchos países. Sí. ¿Por qué escribí yo esa nota? Por 2 razones. Una, porque el jueves en un programa de televisión, Pichetto dijo que había un proyecto del gobierno para hacerlo. Lo único que hay como antecedente es una nota que publicó Pablo Fondevila, subsecretario del Interior del Gobierno, Sí. hombre de Vélez, de Palito Ortega, acordate, que estuvo en el ANSES en la época de Vudú, Massa y de Bocio, que firmó con Vudú una nota en una revista partidaria del justicialismo de que hay que avanzar con la idea de un salario básico universal. Y como esa es la voz del gobierno, a mí me interesa tenerlo en carpeta. Yo sé que además hay un proyecto muy serio en el gobierno, guardado, estudiado desde la época del ANSES, para hacerlo. Hoy yo no digo que lo vayan a plantear. Ahora, este gobierno, que es un gobierno débil, Sí. que ya ha alargado 2 o 3 iniciativas para enloquecer al público. Sí. Primero, la jubilación de los jueces. Un mes y pico a la gente discutiendo eso cuando no arreglas ningún problema. No se podía tocar nada. Vicentín, si vas a comprar una empresa, comprar a Coca-Cola o McDonald's. No compré una empresa quebrada. Sí. No comprar Rolex, Sí. comprar Mercedes-Benz, BMW. Algo que sea negocio. Comprar algo que funcione, no compré un clavo. ¿Para qué? Y en lo que sea, son peleas de poder. A mí no me extrañaría que un gobierno que necesita hacer músculo de pronto diga salario y tiene a toda la economía discutiendo durante un año si es justo, no si sale. es injusto. Son ideas. Mira, yo cuando escribí Son ideas buenas, la idea yo es buena. cuando me interesé en esto, hice un mensaje colectivo como a 15 economistas. Sí. Y le pregunto, che, ¿qué onda el salario básico universal? Todos me contestaron con alguna respuesta interesante y solvente. O sea, todos lo tienen en la cabeza, todos lo han estudiado, todos lo han leído, algunos lo han enseñado en la facultad. Estoy hablando, la mayoría de los economistas, de la ortodoxia. Sí, sí, sí. Gente que y algunos lo descartan, otros dicen sería interesante. El problema es el financiamiento. En un país quebrado, en default, Sí. decir que vas a imprimir plata para regalarla es difícil ahora, que puede convertirse en una discusión de la Argentina criolla que discute estos Pero es apasionante como discusión. es como el aborto. por lo Si vos crees que el aborto, que es un problema universal y milenario, lo vas a resolver con una ley. Estados Unidos tiene aborto hace 40 años y todavía hay locos que incendian clínicas donde se hacen abortos y matan médicos abortistas. Obviamente. Porque no digo, se resuelve fácilmente. No se va a con la resolver norma. nunca. Ahora, vos enloqueces a la gente. Luis, tenías una pregunta para Ignacio. Sí, Sí. estaba atrapado por el análisis y quería, si me permite, sumarle, obviamente lo debe tener en cuenta. En las primeras 20 días de cuarentena, el Papa Francisco plantea este tema un sábado con un profundo desarrollo de la salida económica y social después del COVID. ¿Cómo lo mensura esto? Bueno, está en mi nota contado, además se publicó en su momento. Sí, El domingo de Pascua, el Papa Francisco hizo una carta a las organizaciones sociales de todo el mundo, ese Claro. movimiento que vos sabés que maneja el Papa con el cardenal Tucson Sí. en el Dicasterio de Desarrollo Social, uno de cuyos asesores es Juan Grabois. Esa carta termina diciendo: es el momento de estudiar un salario básico universal. Esto fue Pascua de este año. Sí. O sea que es un pedal para este tema. Ahora, yo hablé con Grabois del tema, pueden hablar con él. Él en este momento está más comprometido en el programa de la asignación que le llaman universal acotada a los pobres que en una cosa general. Él sabe que, él dice, sería una solución, yo lo pongo en la nota, hablé con él, sería una solución muy buena, pero eliminaría Pero es muchos problemas, pero es muy difícil de hacerla. Implementar es imposible. Claro, y él está más en el debate de un plan acotado a los pobres y un plan que ese va a dar que hablar, te aviso, seguilo. Plan San Martín. Mira vos. Es un plan de gobierno para 4 años que incluye todo. ¿A Ahora, los pobres y a los ricos? es una revolución industrial de la Argentina que él propone ahora. Repoblar la Argentina. Él dice que lo tiene
Claro, crear las ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo tiene el gobierno. Lo tiene Grabois. El No, gobierno. laburo interesante. Búsquenlo en internet. Laburo interesante. Ha habido muy poca difusión. Yo le pregunté, lo tiene todo el mundo. Lo tiene Sí. el gobierno, los ministros. Ahora, lo que pasa que es hacer una caja, por ejemplo, donde la nación, las provincias y municipios entreguen toda la plata. Hay quien dice Nunca que el va a Papa, ocurrir. hay quien dice que el Papa tiene mayor información para el desarrollo de esto y no es una voz menor, ¿no? No, la idea es una idea interesante. Por ejemplo, me decía Grabois, ¿vos sabés que hay gente que con el virus está pensando volverse a sus provincias? A su pueblo. Y aceptarían Sí, totalmente. volver si vos los ayudás a hacer una colonia. Por ejemplo, le das un tractor y 2 hectáreas. Bueno, el plan de obras de viviendas de... O sea, de- si vos le das un Plan de aliciente, vivienda, que no le conocemos la cara a la Bielsa, por favor, No, chicos, no, basta con la digo vivienda. que uno de los puntos... creo que el plan San Martín es muy ambicioso e interesante. ¿Y no quién lo lo puedo- redactó el plan San Martín? Las organizaciones sociales de Grabois, la CETEP, O sea, que está hecho por la CETEP. Es un es un conjunto mucho más grande. Bien desarrollado. Tiene un tipo en diputados, que es Itai Hackman, que es un economista, Sí, lo que es conocemos. el hombre de esas organizaciones del Congreso, que ha trabajado en eso. Pero yo le diría que lo busquen en internet. A mí me lo mandaron ellos. Plan San Martín se llama. Plan San Martín. Bueno, para que todo el mundo incluye la creación, el uso, inclusive estudia hasta el financiamiento, que lo tiene que buscar un economista. Dice que con la aplicación de lo que ya se gasta tenés financiado el 40% del plan, más los impuestos que genera eso, se repaga. O sea, es toda una cosa... ¿Incluye la reforma agraria? No. No lo sostiene, no, dice el tierra... Bueno, está basado en la ley de expropiación de villas que salió a finales del 18, que es darle a los villeros la título. tierra donde viven, que eso está aprobado por ley y es una reforma Eso ya lo agraria. hizo Dualde. Pero eso es una reforma agraria. Pasa que no la llames así porque la reforma agraria está connotada de... Pero Dualde repartía los títulos. No, pero esta es más interesante porque esta es... Los que ocupan tierra ya directamente. tierra ocupada a ese momento, al momento en que se hizo el censo de barrios populares, 4.000 barrios en el año 2015-16. O sea, no es que cualquiera ahora va y ocupa un lugar y se lo da, no, es a los que estaban empadronados en el RENAVIP, Registro Nacional de Barrios Populares, que lo hizo Mario Eugenia Vidal, Carolina Stanley, con las organizaciones sociales, Mario Quintana y el gobierno de Macri. Es una alianza entre Macri y el Papa Francisco en leyes que se aprobaron por unanimidad del Congreso. 3 leyes. Salario complementario, Sí. registro de barrios y expropiación de vida. Ahora, eso está encapsulado en la realidad. Son todas ideas extraordinarias, pero hay que ver si... Bueno, yo te explico lo Indiscutible, siguiente, ya. Ignacio, vamos a seguir otras charlas. Te explico una cosa. Normalmente la gente que tiene algunos kilos de más, cuando baja, se vuelve peor. No sé si me entendés. ¿Peor en qué sentido? Se vuelve aburrido, Rata cruel. opaco, pierde la alegría. Del gordo chanta al flaco, claro, al flaco cruel. Estás cada vez más brillante. Está mejor, Pero- está mejor. Está mejor, es Está el mejor. único Mucho caso. mejor. Le bajó pero viste, yo me acuerdo el gordo Vergara, yo era muy amigo del gordo Vergara. Cuando bajaba de peso, bajaba 40 kilos, se ponía un pelotudo. Pero cuando volvía a tener los 40 kilos era divino, ¿viste? Bueno, es como la Vos gente que tendrías que fuma. La gente que fuma tiene tema de conversación Claro. Sí, interesante. sí, tendrías que hacer un libro de tus teorías fundadas en la nada misma, pero... Sí, pero que valore No, su lo letra. que hay es... No, el problema del... Respeta. Te vas a tragar esas palabras. Yo si tuviera una ¿Qué columna de valor vida falta cotidiana... tiene lo que estás diciendo? Si yo tuviera Pero- una columna de vida cotidiana con La Chiche, teoría ¿qué es la diría yo? observación. Escuchen lo que está diciendo el doctor Ripet. ¿Qué El diría doctor, yo? Ripeta. el doctor- ¿Por qué pusieron Ripeta? el doctor, Teófilo Ripeta, mira. sí. Y El eso te lo Ripeta me atiende a sacamos, los te lo colgajos. sacamos en 2 minutos. Mira, el tema del que baja peso con Sí. con la cuarentena es la ropa, Sí, porque uno se queda sin ropa. sí. Y es anda- maravilloso porque te da un anda- desafío. No, este traje, por ejemplo, yo lo saqué porque yo lo compré una vez para el casamiento de una hija mía hace 20 años. Y yo era otra persona. Y vengo, yo cuando salgo de casa me dicen, che, ¿vas de casamiento? Casi le digo, porque voy a lo del chiche. Sí, obviamente. Yo este año he ido muy poco a la televisión y yo te agradezco la invitación. Además, terminemos con el Zoom, es un horror. Todo No, con no, la es cámara, una porquería. todo con la cámara. Basura. Basura, basura. La ropa, Sí. porque vos no podés comprar ropa. Sí. Yo ayer encontré un vaquero que me anda, les arranqué la etiqueta y voy a ver si puedo comprar por correo un vaquero de tal medida. No, pero se puede ir a los negocios acá, ¿eh?
Vaquero, todavía dice negocio? vaquero. Mirá, ¿Vos sabés lo que es comprarme para mí un saco y una licitación Y hay que pública? probarse, no te podés comprar sin probar. Tamaño no hay. Yo calzo 48. O sea, para mí... hay un negocio que se llama Tall and Fat. Toda ropa para petizos. Fat and Es Tall. decir, para gordo corchito, es decir, Sí. ancho y corto. Sí. Vos te compras No un te saco sirve. y te queda la hombrera por No, acá. no sirve, y no. te llega hasta acá. No, Estados problema es Unidos, el- el único lugar para comprar ropa para vos es Estados Unidos. Que tiene Y todo. no se puede viajar. Y ese, Vos bueno, te- ahora, Vos pero- te ibas con $1000 y traías ropa para 2 años. Sí. Ah, sí, ahora. Sí. Ahora no. ¿O no? Ahora llorar. No, pero si va con Chiche, le consigue. Chiche podía negociar la deuda No, un externa. viaje te pagaba la ropa. Vos gastabas Sí, un viaje, 3, obvio, 4 días. obvio, obvio. En esos outlets de Nueva York o de Miami te venía 3 trajes, 10 cosas. No, pero es cierto que a comprar ropa hay que ir con Chiche porque te consigue Claro. descuento No, enseguida. Él sí, te pelea, te obviamente, pelea. yo Fue consigo la descuento. condición que puso el Fondo Monetario, que no negocie Chiche para obtener más descuento. Consigo un puesto. Acá me dice, es un lujo la entrevista con el doctor Zuleta Puseiro. Lo he conocido en la UCES y en UCEMA. Muchas gracias. Mirá vos, un veterano que te manda